respectivo análisis, y es que claro, vamos a hablar de temas importantes que hacen coyuntura en nuestro país. El pasado fin de semana, el último día hábil, se dio la noticia de que el señor Israel Guaitari es el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, y entre esto también esta semana se agenda ya tomar las previsiones para elegir al presidente de la Cámara de Senadores. Estamos en este momento con el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Muy buenos días, Alexandra. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo hasta ahora. Diputado, entre protestas, entre discordias en el legislativo, se eligió ya al presidente de la Cámara de Diputados, el señor Israel Guaitari. ¿Cuál es el criterio de la oposición en este sentido? Bueno, primero decir que existió desde el principio la amenaza de todos los tránsfugas de nuestro partido, de Creemos, de intentar ellos, a través de su cercanía con el anterior presidente, armar planchas paralelas y tratar en este caso de hacerse de los espacios que le corresponde a las minorías, o en este caso a la oposición. De todas formas, lo que sí se ha logrado es mantener la institucionalidad. Hemos logrado que se respete la segunda vicepresidencia, que se respete la cuarta secretaría, la tercera secretaría, y creo que en ese sentido el nuevo presidente ha buscado más bien representar a todos, respetar el reglamento y por supuesto ir poco a poco reinstitucionalizando la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Diputados, que claramente todo el año pasado, toda la gestión pasada, ha sufrido arbitrariamente el abuso del anterior presidente. ¿Cuál es la relación que compromete ahora el señor Guaitari con el legislativo y por supuesto con la aprobación de proyectos importantes desde el hemiciclo del legislativo? ¿Cuál es la visión de ustedes ante esto, diputado? El nuevo presidente tiene una labor titánica, una labor gigantesca. Lastimosamente hay que volver a reinstitucionalizar toda la Cámara de Diputados, hay que buscar acuerdos y consensos, tiene que evitar en este caso seguir atropellando o imponiendo las cosas. Hay que tratar en este caso de recuperar las atribuciones perdidas, que lastimosamente el anterior presidente no se movió un poco siquiera en recuperarlas, como ser las interpelaciones, y además, por supuesto, tratar siempre de encontrar acuerdos y consensos para no rezagar la labor legislativa, para no rezagar los proyectos de ley. Hoy por hoy tenemos muchísimos proyectos rezagados y necesitamos en este caso un presidente conciliador, no un presidente divisor, no un presidente que reste, no un presidente maniobrero. Y en ese sentido pues tendrá todavía tendrá la capacidad de este presidente, o tendrá en este caso el voto de confianza de inicio, para ver si va a poder con esta labor o en este caso va a optar por ser como fue el presidente saliente. En todo caso, todavía hay expectativa y esperemos que se comporte a la altura el señor Israel Guaitari. Diputado, como oposición, ustedes, ¿cuáles son los proyectos de ley que impulsan para directamente dirigirse a la aprobación y que son de importancia para el país? Ha habido muchos proyectos rezagados. Mi persona ha presentado un proyecto de ley hace unos 3 meses que lastimosamente el tema de las empresas familiares ha sido completamente rezagado en la comisión, en el comité, y no ha llegado al pleno, pero todo esto justamente por la falta de voluntad que ha existido en el movimiento al socialismo y en el presidente de la Cámara, que ha rezagado todos los proyectos. Y como me ha pasado a mí, le ha pasado a muchísimos colegas, incluso del movimiento al socialismo. Por lo tanto, hay proyectos de ley que son de absoluta importancia, como el presupuesto general del Estado, hay proyectos de ley de iniciativa propia, hay proyectos de ley de bancadas, que todos estos han sido rezagados y tendrán que ser repuestos los primeros días, es decir, contando esta semana en adelante, para que podamos de una vez por todas tratar estos proyectos lo más rápido posible. Es importante que el movimiento al socialismo entienda que este es un momento histórico, porque se tiene que recuperar la institucionalidad del primer poder del Estado, es decir, la Asamblea Legislativa, o de lo contrario vamos a empezar a destruir o estaríamos yendo en detrimento de la democracia, y por eso necesitamos que este presidente acelere
para que podamos todos empezar a reponer proyectos y a tratar estos proyectos que están siendo rezagados. ¿Cuál cree usted, diputado, que sea la relación entre el señor Guaitari y el señor Andrónico Rodríguez hasta el momento? No sabría decirle, no es parte de nuestro partido, no sabemos cuál será su relación. En todo caso, creo que en la Cámara de Senadores todavía no han elegido a un presidente, claro, lo cual tiene que hacerse en estos días. Entonces necesitamos también que la Cámara de Senadores tenga la presidencia rápidamente para que podamos empezar a trabajar y que ambos presidentes, estamos hablando de diputados y senadores, tengan la misma vocación de consenso y de defensa de atribuciones de la Asamblea Legislativa. De nada nos sirve un presidente que sea un títere del Ejecutivo, porque va a pasar tristemente a la historia como pasó el anterior presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué esperan ustedes en la sesión dentro de la agenda que marca el Legislativo, en la sesión que hoy se va a llevar a cabo a las 2 de la tarde para elegir ya el presidente de la Cámara de Senadores? ¿Qué es lo que esperan ustedes como oposición? Bueno, en todo caso esperamos que exista un presidente lo más rápido posible. Creo que también sería importante que de una vez por todas haya alternancia. Creo que el señor Andrónico Rodríguez estaría entrando a una cuarta gestión si es que logra ganar con votos. En todo caso, creo que lo más sano es tener alternancia en todos los espacios. Y me imagino que en la Cámara de Senadores pues debe haber gente que pueda o que tiene la capacidad de guiar esta Cámara. Y más ahora, que vuelvo a repetir, necesitamos una defensa a ultranza de la Asamblea Legislativa. Entonces tiene que ser una persona que tenga la capacidad de combatir y de llevar adelante un proceso de reinstitucionalización de la Asamblea, en este caso de la Cámara de Senadores, claro, en conjunto con el propio vicepresidente que prácticamente desapareció de la gestión. Diputado, ya para finalizar, desde la Cámara de Diputados, para que la gente pueda entendernos, ¿cuál es la importancia de tener estos representantes de tanto de la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores? Bueno, la primera de las acciones que se tiene que tomar es realmente trabajar en pos de la democracia y también a favor de los bolivianos, lo que significa que tenemos que trabajar muchos proyectos de ley que han sido rezagados, muchos aspectos importantes que tienen que ser coordinados desde el presidente nato a los dos presidentes de las cámaras. Entonces, al no haber ese trabajo, al haber sido obstaculizado mucho tiempo, al no haber la voluntad política durante este último tiempo de la Cámara de Diputados, por ejemplo, se ha rezagado mucho la labor legislativa y lo cual no puede suceder. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle al presidente nato de la Asamblea, al señor Choquehuanca, de que de una vez por todas trabaje en la coordinación, trabaje en los consensos y lo más importante, restituya las atribuciones perdidas, porque claramente él representa, es parte del poder legislativo. No es posible que se siga sometiendo al Ejecutivo y, es más, quitándole, restándole, cercenando atribuciones que nos pertenecen a los parlamentarios que somos representantes del voto ciudadano, y más bien en favor del Poder Ejecutivo, que son solamente autoridades designadas, entregar estas atribuciones que van en contra de la democracia. Se está comportando como un negligente al no defender estas atribuciones y, por supuesto, va en detrimento de la democracia, ya no solamente de la Asamblea, de la democracia como tal. Diputado, le agradezco mucho su tiempo con Televisión Universitaria, muy amable. Muchísimas gracias, Alexandra, un saludo cordial. Buen día. Diputado, gracias por este contacto. El diputado Alejandro Reyes con nosotros para analizar lo que sucede dentro, o lo que sucedió más bien dentro de la Cámara de Diputados, con la elección del señor Guaitari como presidente de la Cámara de Diputados. Hoy hay sesión a las 2 de la tarde, tengo entendido, para elegir ya al representante camaral de los senadores. Hay que ver qué es lo que va a suceder, lo que se espera de parte de la oposición, como lo hemos escuchado, es que se puede elegir inmediatamente hoy al representante de esta Cámara de Senadores.